Esta mañana Manuel Bernales Alvarado, él es politólogo, en su momento ha sido presidente del Consejo Nacional del Ambiente, es consultor internacional en gestión social de proyectos y transformación de conflictos y también se desempeñó como funcionario de la UNESCO. Con él vamos a conversar esta mañana. Manuel, qué gusto saludarte, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, un fuerte abrazo, pero te olvidaste de lo principal, mi querido A ver, Pepe. Yo nací en Iquitos, en Malecón, Tarapacá, lo que era Mal- la cuadra 1 y la que cuadra, hoy es la cuadra 5. por tus poros sale toda la sangre loretana de Iquitos y todo. Toda la charapada, todos los húngaros. Bien, en los últimos días, uno de los principales temas referidos al país, sin lugar a dudas, es la inercia económica, ¿no? Cuyo punto central, todos coinciden, es la falta de inversiones tanto en industria como en sectores como es el sector minero y también el sector de hidrocarburos, ¿no? Y esta situación se está traduciendo en cifras que no auguran un buen cierre económico en el 2017. Probablemente tengamos un crecimiento muy bajo comparativamente al de otros años, ¿no? Ahora es natural, es normal que el país requiere de inversiones con pleno respeto al marco legal y al medio ambiente y también hacia las propias comunidades, ¿no? Y en este panorama de inercia y contracción económica, hace unos días llegó a nuestro país una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visita varios lugares del país. Eh, Ha estado en Loreto, en Cajamarca, Cusco, ¿no? Y también estos días se conoció una información procedente de Ginebra a través de dos relatores especiales de Naciones Unidas vinculados a derechos humanos que a través de una nota informativa solicitan al gobierno de Perú suspender algunas negociaciones sobre nuevos contratos de explotación de hidrocarburos, ¿no? Hasta que, a su juicio, los derechos de los pueblos indígenas estén protegidos, ¿no? Sustancialmente en el tema ambiental. Y ese es justamente uno de los motivos que hemos invitado esta mañana a Manuel Bernales, ¿no? Para conocer si es posible desarrollar inversiones con responsabilidad medioambiental, cómo aprovechamos el desarrollo sostenible y además el desarrollo de los recursos naturales. Manuel, la primera pregunta ¿es posible que nosotros podamos desarrollar en el país inversiones con responsabilidad medioambiental? Por supuesto que sí, es posible. Así como hay malas inversiones en distintos países y en el nuestro también, también hay buenas inversiones en otros países y en el nuestro también. Te doy un ejemplo de un país centroamericano vecino al nuestro, Colombia, que tiene consulta previa, ha realizado más de 1000 consultas previas a su modo, dentro de su adaptación a la legislación colombiana, que produce petróleo en la Amazonía, petróleo en zonas de trópico húmedo, comparables a la de nuestro querido departamento de Loreto, y que en el pico de su producción, en el punto más alto de su producción, ha llegado a producir 1 millón de barriles diarios, mientras que nosotros estamos todavía menos de 20.000 barriles y creo que el máximo al que llegamos alguna vez fue un poco más de 100.000, 120.000 barriles. La quinta parte de lo que Así es. produce Colombia. Y nadie está escuchando que Colombia está en una crisis de legitimidad de las inversiones. Es más, Colombia ha desarrollado todo esto en medio del narcotráfico poderoso que desarrolló una guerra contra el Estado, matando a importantes personalidades, entre ellos a mi antiguo amigo Luis Carlos Galán Sarmiento, que fue asesinado por orden de Pablo Escobar Gaviria. Tampoco nadie se queja de que estas inversiones no tengan problemas y no sean solucionables, se solucionan. Colombia ha desarrollado todo esto en condiciones muy difíciles. ¿Por qué marco esta comparación con Colombia? Porque el Perú no tiene ahí ni guerrilla, ni narcotráfico todavía fuerte en Loreto, el narcotráfico está por otra zona, ni tiene una situación de, ¿cómo podríamos decir?, de presión internacional como lo que ha tenido Colombia desde el año 1948. Pero entonces, que empezó la ¿por qué en el violencia. Perú se habla recurrentemente, o los observadores o aquellos que presentan informes hablan de vulnerabilidad de derechos en el Perú? Yo creo que hay varias razones. Hay una razón objetiva, hay un hecho objetivo
que es el deterioro del mantenimiento de las inversiones y de los sistemas de extracción y transporte de crudo desde la Amazonía hacia la costa. Ese es un hecho objetivo. El oleoducto norperuano, que tiene un poco más de 40 años, no ha tenido el adecuado mantenimiento constante y permanente. Es algo así como que un deportista, si no se cuida de una manera constante y permanente, va a tener caídas, puede perder un partido, puede tener un mal desempeño, puede enfermarse. El cuidado tiene que ser permanente, continuo, constante. Ese es producto de algunos derrames. Eso tiene como efecto algunos derrames, pero en los derrames hay dos tipos de derrames. Así es. Hay un tipo de derrame que tiene que ver con la obsolescencia y la falta de mantenimiento apropiado de todo este sistema de tubos y toda la maquinaria, por así decirlo, industrial, desde la extracción hasta el transporte por el oleoducto. Pero hay también atentados que nunca han sido suficientemente investigados por la debilidad de la institucionalidad judicial. La institucionalidad judicial en el Perú es débil. Las fiscalías son débiles, no tienen muchas veces elementos materiales para trabajar, no tienen recursos tecnológicos a su disposición, no tienen una policía judicial técnica independiente que esté a su servicio para poder hacer las investigaciones y las probanzas del caso. Entonces hay una intrínseca, esencial debilidad institucional de la Fiscalía y de los sistemas. Ahora, hay dos variables las que tú nos mencionas, pero recurrentemente escuchamos una, que es la primera, ¿no? Que aparentemente son estos derrames se producen por la obsolescencia. No, también estoy argumentando que también se producen por mano humana. Así es. Por delincuentes que lo que buscan es negociar y sacarle plata a las empresas o eventualmente sacarle plata al Estado, y lo que pasa es que estas cosas no se llegan a una investigación por las viejas tres razones del oidor: por miedo y por la falta de capacidad institucional. Como no se han llegado a establecer responsabilidades finales con penas de cárcel o las que correspondan, lo que yo puedo decir puede ser debatido, porque dice, demuéstrele usted, ¿hay alguna sanción judicial sobre el particular? Evidentemente no hay, pero no es casualidad que cada vez que ocurre esto, salta una negociación entre algunos sectores de las comunidades indígenas que están ahí pidiendo más dinero, negociando con la empresa petrolera a cargo de eso o con el Estado. Eso no es casualidad, pues. No hay que ser ilustrado, no hay que tener un doctorado, ni hay que tener 150 años de experiencia para darse cuenta. Son acciones premeditadas. Que esas coincidencias revelan acciones premeditadas. Ahora, ¿cómo es la conexión entre esas demandas de las comunidades y los que cometen estos delitos de atentado contra el oleoducto u otras instituciones? Eso no se ha probado judicialmente. Yo tengo entendido que la Policía Nacional tiene información sobre ese aspecto. La policía tiene un buen servicio de información, una cobertura de información en todo el país, pero esto no se ha llevado hasta el nivel judicial. Pero eso no quiere decir que uno no pueda observar algunas cosas que ocurren. Ahora, tú has sido... Permíteme resumir. Y en síntesis, ocurren daños del oleoducto que no son por mano humana, que son probablemente la mayoría, y otros daños que han ido aumentando, que han ido creciendo, que son por mano humana, pero no se ha llegado a ninguna probanza judicial hasta el momento. Ahora, tú en su momento te has desempeñado, has sido presidente del Consejo Nacional del Ambiente. Ahora, ¿es tan grave como algunos argumentan la contaminación por efectos de derrames en selva que no permitirían inversiones en dichas zonas? ¿O es que estamos ante un escenario magnificado y que la última vez que tú comentábamos contigo, tú decías que hay una mirada sesgada contra aquellas inversiones legales en toda zona de Amazonía? No solamente en la Amazonía, sino también en todo el país. La prueba es muy evidente. La prueba es evidente, no necesita mayor demostración. La mayoría de quienes denuncian estas cosas
guardan absoluto silencio o muy poco ruido hacen, prácticamente nada, respecto de otros problemas de contaminación muy graves que hay en la Amazonía. La contaminación que tiene lugar por factores que provienen de las partes altas de las cuencas, vale decir, por las operaciones legales e ilegales que vienen ocurriendo desde el Ecuador hacia la parte baja de la cuenca que está en el Perú. Por contaminación se ha encontrado prácticamente en todos los casos no solamente los efectos y los rastros de la contaminación petrolera, de los derrames, sino también de heces fecales. Y eso es grave, porque y nadie puede decir que las heces fecales provienen del petróleo, provienen, ya sabemos de quiénes, de los seres vivos. El otro elemento es que la mayoría de los actores, ONGs particularmente, que están denunciando estos hechos, no dicen ni media palabra importante de lo que hay en la Amazonía por la contaminación de la coca para cocaína, de la heroína, de las rutas, de la tala ilegal, etcétera. Se concentran en las empresas. ¿Por qué? Porque en las empresas está la negociación. Con las empresas se puede negociar. No es que no hayan razones objetivas, ¿me explico? Es que se aprovechan estas razones objetivas para establecer negociaciones con el Estado y con las empresas. ¿Lo cual está dentro de la ley? Sí, está dentro de la ley, pero eso distorsiona la visión. Te voy a poner un ejemplo. Dicen algo acerca de lo que está pasando y preguntémonos a ver si han dicho algo importante en la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de una misión que vino invitada por el gobierno peruano a través de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia, y que han estado hace 15 días presentes en el nororiente peruano visitando algunos lugares. Han dicho algo importante sobre esta degradación ambiental que constituye la tala y que constituye la minería ilegal. ¿Tú te has enterado de algo de eso? Yo no me he enterado de nada. Dos temas puntuales: sector hidrocarburos, que se han concentrado en Loreto y en otros puntos, y el tema que sé que han ido a Cajamarca, han estado en Las Bambas. No, ese es el otro grupo al que me voy a referir. El primero es básicamente nororiente peruano, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya se fue. El segundo debe estar ahorita en Cajamarca, Chalhuahuacho, Cusco, Arequipa, Puno, no recuerdo. Y el segundo grupo es un grupo de trabajo contratado bajo el paraguas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Ginebra, invitado por el Perú, así como también ha sido invitado en México por el gobierno de México y en Brasil por el gobierno de Brasil, para ver la situación de las empresas y los derechos humanos. Y déjame decirte que me parece que ellos están prácticamente, lo cual en sí no está mal, están prácticamente viendo el punto de vista de un sector, el punto de vista de las ONGs y de algunos sectores indígenas que hacen una reclamación 100% negativa, en la cual se hace una interpretación de las medidas del Estado peruano dirigida contra ellos. Es decir, es como si el Estado tuviese la obsesión de destruirlos y de hacerles daño y no hiciera absolutamente nada. Entonces, las declaraciones que yo conozco que se han dado no se han referido para nada a las exitosas negociaciones que se han llevado con dificultad, porque para eso son las negociaciones, para resolver problemas, con el grupo de Cuatro Cuencas y con el grupo de Saramurillo. De eso no se ha dicho nada, porque son otros sectores indígenas y otras ONGs que no están representados en estos que están llevando a cabo las negociaciones, los que se acercan a el grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos. Que esto esté mal, puede estar mejor, toda visita puede estar mejor. Lo importante son dos cosas: uno, saber qué han dicho las empresas en su favor o en favor del país, y dos, saber qué dirá el Estado a través del gobierno central en su favor o en favor del país, o en favor de las personas indígenas, ribereños o no indígenas, que están siendo afectados por esta situación. Bueno, tú me estabas dando a conocer algunos aspectos muy puntuales referidos a qué hay detrás de justamente de estas acciones que se realizan de manera recurrente, ¿no? Sí, yo creo que es importante señalar, y en esto lo siento mucho si algunos amigos que son
muy entusiastas en defender al Estado a través de su defensa del gobierno de turno, no les va a gustar. Pero evidentemente hay la responsabilidad es mayor del que tiene mayor autoridad y que tiene mayor responsabilidad establecida por la Constitución. Y esto es el gobierno central, el gobierno regional. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con las rentas del canon en Loreto? Prácticamente las han licuado, las han robado, las han hecho desaparecer. ¿Alguien habla de eso hoy día? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Hay alguna investigación exitosa? ¿Hay algún resultado probatorio de quiénes son los responsables de haber hecho desaparecer prácticamente la renta del canon y que hoy día no exista canon? No, nadie dice nada. Entonces, ahí hay una responsabilidad muy grave, muy grave, que la gente se llama silencio. Entonces, yo quiero decir que hay 3 ámbitos de responsabilidad, 3 sujetos de responsabilidad. El Estado, gobierno central, gobierno regional y municipalidades, que son parte del Estado también, son el tercer nivel de gobierno del sistema de esta república, que todavía es república, ¿no? Hasta donde yo sé. Segundo, las empresas. Y tercero, las comunidades mismas que habitan en esos lugares y que tienen responsabilidades de ser cuidadosas consigo mismos, de cuidar las inversiones que ya tienen, muchas veces no las cuidan, de tener un ingreso a la modernidad, porque tienen que ingresar a la modernidad, no pueden regresar a vivir en el pasado, porque ya se entró a un mundo industrializado. En consecuencia, me parece indispensable que hayan las siguientes acciones. Primero, que se instituya de una vez por todas, aunque de manera progresiva, un fondo solidario o como le quieran llamar para inversiones amazónicas en la Amazonía, empezando por el Loreto, por la Amazonía nororiental, aunque esto también puede ser especial, no con los recursos de petróleo, sino del oro y otros, en el caso de Madre de Dios. O sea, un fondo solidario en el cual participen el gobierno central, gobiernos regionales, municipalidades, a través de directorios junto con indígenas, comunidades de indígenas, y las propias empresas. ¿Para qué servirá este fondo? Para remediar aquello que se ha desgastado y que está en mala condición desde hace 40 años y para apoyar las medidas de prevención para evitar que haya por mano humana daños al sistema de extracción y distribución del petróleo en la selva. Esa es una cuestión fundamental. Lo primero es eso. Pero para poder hacer eso, ¿de dónde va a salir la plata si no hay producción? ¿De dónde va a salir la plata si no hay comercialización? Ahí está la pregunta que te dejaba planteada, ¿no? ¿Cuánto le afecta a Loreto en particular y a otras regiones que están ubicadas en toda la franja amazónica que se frenen estas inversiones? Le afecta definitivamente. ¿O otro tipo de inversiones? Le afecta definitivamente porque no habría dinero ni para paliar, ni para remediar, ni para hacer nada. ¿Tú te imaginas lo que sería la Amazonía con 800 kilómetros del oleoducto norperuano que quedan paralizados, destruidos? Si no hay producción, ¿de dónde pecatamea, como decían los antiguos? ¿De dónde va a salir los recursos? Entonces tiene que combinarse remediación con producción y con comercialización. Definitivamente no hay otra fórmula, porque la otra fórmula es, hay que preguntarse, ¿de dónde va a salir la plata para la remediación de lo que hay que remediar? Ya sea producido por la empresa, por el tiempo, por lo que sea. ¿De dónde va a salir la plata si no hay producción? Me vas a decir los impuestos. ¿Y los impuestos de dónde van a salir si se está paralizando la inversión minera? Si baja la producción en otros aspectos, si hay que afrontar situaciones de emergencia como la del Niño, si hay que afrontar otras emergencias como la del friaje en la sierra, si hay que afrontar otras emergencias como las necesidades de hospitales o de cárceles o de gastar un montón de dinero en seguridad. ¿De dónde va a salir el dinero? Tiene que salir de la producción y de la comercialización. Tú ponías como ejemplo hace un momento el caso colombiano, ¿no? Pero la verdad que no deja de sorprender que insistentemente, de manera recurrente, sean organismos no gubernamentales, sean otras instituciones, siempre tratan un poco de frenar que estas iniciativas de inversión se generen en el Perú. Están dedicadas a eso, porque en el fondo su razón de ser es: no queremos que haya ninguna explotación
de hidrocarburos ni de gas en la Amazonía. Ahora, porque cuando yo leo esta información de procedente de Ginebra, donde dos consultores hablan de que hay una vulneración de los derechos humanos, da la impresión que acá en el Perú estamos viviendo en una etapa casi medio esclavizante, ¿no? Sí, da la impresión de que el Estado peruano sigue funcionando como en la época de Arana, en la cual se mataron entre 30 y 50.000 indígenas. Claro. O sea, sigue funcionando como si fuera un Estado delincuente, y delincuente especializado en hacer daño a indígenas, a mujeres, a niños y a personas vulnerables. Eso es una versión completamente tanática, o sea, que está buscando ver la muerte por todas partes, y es una versión completamente exagerada. Que hay responsabilidades del Estado, las hay, por supuesto, las he señalado infinidad de veces. Que tienen que superarse muchas series de cosas, también muchas cosas deben ser superadas, pero de ahí a decir, para decirlo de otra manera, ¿a dónde lleva, a qué nos conduce el discurso por el cual permanentemente se está diciendo que el Estado trata mal, que el Estado da una ley para perseguir a los defensores de derechos humanos, argumentados principalmente por extranjeros, y no solo por peruanos, por extranjeros que están viviendo acá y trabajando acá en el Perú, acogiéndose a la ley peruana? El argumento de todo eso es simplemente decir, váyanse, que se vayan las empresas, que no haya producción. Y entonces, ¿qué va a pasar con la Amazonía? ¿Qué va a pasar con otras zonas del país? ¿Qué va a pasar con el Cusco si se van las empresas? ¿Qué hacemos cuando nos están espantando las inversiones? Lo que hay que hacer es poner la casa en orden. Hay que remediar lo que hay que remediar. Hay que tener recursos del ahorro nacional para invertir en buena remediación sostenible, con participación y responsabilidad de las empresas, del Estado en sus distintos niveles y de las propias comunidades. Tercero, hay que incrementar la producción, porque si tú no tienes vacas, ¿de dónde sacas el cuero con el que hace las correas? Si no tienes producción, no tienes excedente. Si no tienes excedente, no tienes con qué invertir, no tienes con qué ahorrar. De tal manera que decir cero a la minería, cero al gas, cero a la producción de hidrocarburos es una gran mentira. Es un daño muy grave al país. Lo que es importante es decir, hay que corregir lo que quedó y que se hizo mal. Ahora, hay que evitar que se sigan haciendo las cosas mal, y hay que empezar a hacer de una manera muy fuerte las cosas bien. ¿Perdón? ¿Crees tú que hay una debilidad informativa para contrarrestar estas campañas? Por supuesto que sí, eso es evidente. Yo te pongo, si estuviera en una clase de universitaria, en un curso de metodología de investigación, pero ensayo. Le diría a mis alumnos, a ver, recortes de periódico y búsqueda de internet, ¿cuántas noticias o informaciones presentan la fórmula A, cuánto la fórmula B, cuánto la fórmula C? Ahí está la respuesta. La mayoría de los que hablan son en contra, y es una información deformante. Hay una información parcial e inoportuna de parte del gobierno central. A pesar que se están haciendo algunas cosas buenas, positivas, son insuficientes, eso yo creo que el gobierno lo sabe también. No es insuficiente porque yo lo diga, sino porque las cosas son así, y eso lo sabe también perfectamente el gobierno. Pero lo importante es que las cosas sean progresivas, que una vez que tú empieces un camino positivo, correcto, no dejes de andarlo, porque si dejas de andarlo, el tiempo te come. Ahora, yo te preguntaba esto, ¿por qué? Porque hay experiencias recientes de mesas de diálogo que han sido fructíferos, ¿no? Claro, por supuesto, han tenido dificultades. Así es, ¿no? Tú recordarás que yo he estado participando en la mesa, por ejemplo, de Cuatro Cuencas, pero hay otra de las que nadie habla. Ya hoy día nadie habla de Quellaveco, que lo promovió Martín Vizcarra cuando era... Y es un proyecto minero que está en el sur del país. Que está en el sur del país. Lo promovió cuando era presidente del gobierno regional. Cuando estábamos en Energía y Minas, se me encargó la presidencia de esa mesa. Y esa mesa llegó a un acuerdo con la empresa. Por las demoras en la ejecución posterior de ese acuerdo, que ha sido hasta hoy el único que se ha logrado con una empresa inversionista de inversión extranjera directa en el país en los últimos 10 años o más, es que ha habido ya una demora en la implementación del proyecto, y ahora algunos dicen que de repente no se va a poder ejecutar. Ojalá que sí se pueda ejecutar, pero ciertamente tendrán que hacer ajustes. Y mientras tanto,
Si las inversiones no han continuado en el volumen que se deseaba, hay algunos elementos del sistema, de la solución sistémica o de conjunto que se adoptó para Quellaveco, que no van a tener en este momento recursos suficientes para poder ir realizándose, porque no es cuestión de decir, hago una carretera y luego vienen las máquinas a remover la tierra, no, hay un tema con el agua, hay un tema con el desvío del río, hay un tema con la capacitación, hay distintas facetas de una solución compleja. ¿De esto quién habla hoy día? ¿Tú has visto alguna noticia? Ninguna. Nadie habla de una buena práctica. Aquí, de una manera fanática, nos enfrascamos solo en las malas prácticas y en las denuncias, pero no en las buenas prácticas. Hay empresas que tienen políticas muy buenas prácticas, ¿no? Claro, lo que pasa es que en la selva ha habido una mala práctica empresarial, no solamente de las empresas extranjeras, sino del Estado. Y ha habido también falta de iniciativa, de proactividad, digámoslo, de nuestros paisanos loretanos en fiscalizar el aprovechamiento del canon, sus inversiones. Ese es un tema interesante, ¿no? Porque se mira como un estigma la inversión, porque el aprovechamiento no ha llegado justamente a aquel poblador que lo requiere, ¿no? Y yo he visto también en otras comunidades que no quiero mencionar ahorita, pero si me dijeran que lo haga, lo haría con mucho gusto. Lo he visto, tengo fotos y he estado ahí, en las cuales las propias comunidades no cuidan alguna de las inversiones que han logrado ganarle, por así decirlo, a la empresa X o Z y al Estado. Entonces, ahí tenemos una responsabilidad compartida, José. No podemos seguir viviendo como lo que hoy está viviendo el país. ¿Quién se tiene la culpa de todo? Los fujimoristas. Desde otro punto de vista, ¿quién se tiene la culpa de todo? Los humanistas. O sea que vivimos en una excluyéndonos mutuamente. Pero tú has mencionado un tema que, más allá de los partidos políticos, sí es una cosa que es transversal. La corrupción, ¿cuánto afecta, no? Pues la corrupción es una cosa que nos corroe a todos. Un amigo mío, un gran politólogo, me va a permitir, Juan, aunque está lejos, no me escuchará, de repente sí, a través del internet, Juan Real, me escribí esta mañana diciendo que en vez de estudiar ciencia política, para el caso del Perú debíamos haber estudiado derecho penal. A mí me pareció triste, o sea, me pareció una reflexión bien dura, pero muy triste. No digo que me esté ofendiendo en absoluto, está expresando una situación límite en la que está el Perú, en el que está el Perú. Por donde tú veas, por donde tú vayas, te encuentras con la corrupción. La gente que está aquí a 8 kilómetros o 9 kilómetros en línea recta por el puente del Ejército, que van hacia San Martín de Porras, ¿cuánto tiempo tienen con un puente que se ha caído, que hasta ahora no lo arreglan? Y no pasa nadie, no hay responsables. ¿En qué situación están las inversiones de Sedapal en algunos lugares? No pasa nada. ¿En qué situación está el túnel? En fin, estamos rodeados de corrupción y parece ser que nuestra mayor virtud sea acomodarnos a sobrevivir con la corrupción. Y sobre todo cuando hay impunidad. Hace unos días conversábamos nosotros con el presidente de la Cámara de Comercio y la producción de Loreto, el arquitecto Barcia, ¿no? Y en realidad no dejaba de tener razón cuando decía que producto del canon Loreto había tenido una cantidad importante para desarrollar proyectos, pero esto por la mala gestión, o también, hay que decirlo con nombre propio, porque hicieron un usufructo de estos fondos. Se los robaron. Se los robaron. Así es. Así se los robaron, y esto ha generado un estigma contrario contra las inversiones. Entonces, ya es tiempo, creo, de levantar la voz y decir por qué ocurren estas cosas, ¿no? Así es, ocurren por varios factores. Uno es la corrupción, el otro factor es la falta de preparación tecnológica. Por ejemplo, en el sector saneamiento seguimos implementando primero el mecanismo de transferencias. La gente está feliz con que se le transfiera un dinero al gobierno regional, el gobierno se frota las manos, el subnacional, sea regional o municipal, porque ahí tiene chamba para hacer con sus amigos, o sea, hacer bien o hacer con la corrupción. Pero el fondo no es solamente la plata, el fondo es la tecnología. La gran mayoría de esos proyectos son tecnológicamente atrasados, y eso es lo que hay que decir con toda claridad. Pero hoy día nos faltan dos cosas. Uno,
una información económica sobre la situación de la economía del Perú que sea creíble como hace 20 años lo eran las notas semanales del Banco Central. Y dos, que hay una información creíble de los colegios profesionales. ¿Por qué no se pronuncian? ¿Por qué no dicen? ¿O también están comprometidos? El problema es que no tenemos información confiable suficiente y por eso la necesidad de que junto a cada afirmación haya un razonamiento, haya un dato económico, haya un dato jurídico, haya un dato de la realidad, porque si no caemos en el ping-pong de la opinopatía, no solo de la opinología, sino de la opinopatía, que es una enfermedad perniciosa que ha plagado el Perú como la corrupción. Repito, es necesario tener una información objetiva sobre la situación histórica y actual de la economía, de los territorios, de las empresas, de las inversiones. Yo te pregunto una cosa, ¿has visto algún programa de estos decenas de programas que tenemos en el amanecer peruano que hablen sobre el desempeño de los mercados, los precios de los productos como hay en otros países? Hoy día la leche cuesta tanto, el pollo cuesta tanto, hay un punto más o un punto menos de la inflación o no hay inflación, hay una situación de carestía que se debe a que se cayó un puente y no llegaron los pollos. Estoy inventando un ejemplo. No tenemos ninguna información de ese tipo. Lo único que nos informan son, perdonen lo que voy a decir, de calatos y de calatas. Entonces, el país no puede vivir así. Eso es parte de la corrupción porque te pone ante ojeras, te nubla la vista para poder ver el país como es debido, ¿no? Y muchos estarán contentos con programas de esta naturaleza de pura opinopatía en Cusco, en Loreto, en Madre de Dios o en Piura. Nuestro problema entonces no es uno solo, son varios aspectos. Pero ¿sabes cuál es el principal problema? El miedo. La gente tiene miedo de actuar y si no vencemos el miedo, nos fregamos. Bien, Manuel, como siempre, muy grato que nos visites acá en los estudios de RCR. Siempre tus apreciaciones nos permiten tener más luces sobre no solamente la situación que vivimos en el país, sino también para abrir perspectivas. Te agradezco la amabilidad, como siempre. Muchas gracias, y un gran abrazo y un saludo a todos nuestros paisanos blancos, mestizos, indígenas de todo color y de todas las sangres como es el Perú. Bien, estuvo con nosotros Manuel Bernales Alvarado.